Buenos días para todos. El club de revista le corresponde el día de hoy al grupo C. Vamos a hacer como una introducción muy general del tema que escogimos y al final pues vamos a hablar de dos artículos que traímos a coalición. Entonces, para hablar un poco de diverticulitis aguda, teniendo en cuenta que contamos en el auditorio con estudiantes, tenemos que la diverticulitis es una inflamación de uno o varios divertículos adyacentes y que frecuentemente lo vamos a encontrar en la parte del colon sigmoide. Hay una teoría clásica que dice que la diverticulitis se presenta porque hay una obstrucción del saco, hay una proliferación bacteriana, hay un aumento de esa presión que disminuye el flujo y por lo tanto se pueden presentar microperforaciones. Pero también hay unos estudios actuales que nos dicen que puede haber un factor genético hereditario y una alteración de la microbiota intestinal que pueda llevar a una estasis intestinal y por lo tanto a una inflamación crónica en este tipo de pacientes. Hablando un poco de datos epidemiológicos, entonces tenemos que esos pacientes que presentan diverticulosis, el 20 al 25% van a tener un episodio de diverticulitis aguda, que de estos pacientes el 5% van a presentar complicaciones, ya sea perforaciones, estenosis, abscesos o fístulas, que de estos el 1 al 2% van a presentar peritonitis y que la tasa de mortalidad en estos pacientes puede llegar incluso hasta el 20%. Ya hablando de pacientes inmunosuprimidos, tenemos que los pacientes inmunosuprimidos presentan mayor incidencia de diverticulitis, el 1% en comparación a la población general de 0.02%. Son pacientes que presentan una enfermedad mucho más compleja, tienen mayores tasas de fracaso del tratamiento médico e incluso si se llevan a una cirugía emergente tienen mayor tasa de mortalidad, incluso si es el primer episodio de diverticulitis aguda. Para nosotros poder entonces determinar qué pacientes tienen diverticulitis complicada y diverticulitis no complicada, tenemos algunas herramientas dentro de estas. Contamos con la tomografía de abdomen con contraste endovenoso, que tiene una buena sensibilidad de especificidad y esto me ayuda a evaluar la gravedad de mi paciente y estratificarlo a través de la clasificación de Hinke. Entonces tenemos la clasificación de Hinke, la clásica y la modificada. Me voy a basar en la modificada. Entonces tenemos la 0, que es una diverticulitis clínica leve, la 1A, entonces vamos a encontrar una inflamación pericólica o un flemón. Ya a partir de la 1B tenemos la formación de abscesos, pero van a ser abscesos que van a ser menores de 4 centímetros y que van a ser pericólicos o mesocólicos. Y la 2, que ya van a ser abscesos que van a ser mayores de 4 centímetros, que lo podemos encontrar retroperitoneales, pélvicos o intraabdominales distantes. Ya cuando nos referimos a Hinke 3 y 4, estamos hablando de peritonitis, pero la 3 es una peritonitis purulenta y la 4 va a ser una peritonitis fecal. Porque esto es importante porque entonces va a decir que mis pacientes con diverticulitis no complicada van a ser los que van a estar encasillados dentro del cuadrito rojo y las complicadas van a ser la 3 y la 4 porque dependiendo de esto va a variar el tratamiento de mis pacientes. La base del tratamiento de todos los pacientes con diverticulitis aguda va a ser los analgésicos, la modificación de la dieta, los antibióticos que van a estar guiados a gérmenes gram negativos y anaerobios y el drenaje percutáneo, sobre todo cuando son abscesos mayores de 4 centímetros y tratamiento quirúrgico cuando son clasificaciones de Hinke 3 y 4. Cuando nosotros tenemos diverticulitis complicadas, la mayoría de estos pacientes los vamos a manejar de forma ambulatoria, pero tenemos ciertas indicaciones para saber qué pacientes nosotros vamos a dejar hospitalizados. Y por el tema que trajimos el día de hoy, vamos a hablar específicamente de los pacientes inmunosuprimidos. Entonces, cuando hablamos de pacientes inmunosuprimidos, nos referimos a aquellos pacientes que diabéticos mal controlados, que de pronto tienen consumo crónico o altas dosis de corticoides, pacientes con malignidad hematológica o que, por ejemplo, han sido trasplantados o tienen uso de inmunosupresores porque están en un tratamiento quimioterapéutico o tienen deficiencia de linfocitos. Por ejemplo, esos pacientes que tienen una enfermedad por VIH muy avanzada. ¿Cuál es la conducta que se está tratando de seguir hoy en día y que se está tratando como de, digamos, de abogar? Y es que a estos pacientes inmunosuprimidos con diverticulitis no complicada se lleven a tratamiento no quirúrgico porque se ha visto que los desenlaces de llevar a estos pacientes a cirugía emergente tienen mayores tasas de mortalidad. Entonces, para hacer referencia más
Sobre esto vamos a hablar de los siguientes artículos, porque en una charla, en una reunión de una complicación pasada se trajo a colisión una paciente que era inmunosuprimida con un caso de una diverticulitis no aguda y se nos generó la pregunta de qué pacientes inmunosuprimidos con diverticulitis no complicada deberían ser llevados o no a procedimiento quirúrgico de entrada. Bueno, entonces el primer artículo del que vamos a hablar es un artículo publicado en 2023 que se titula Diverticulitis aguda en inmunosuprimidos, una experiencia de manejo a 12 años. Entonces, este artículo fue, Este artículo fue publicado, como mencionaba, en 2023. Los autores principales fueron Tae-Jun Kim, que es un licenciado en medicina y doctor en cirugía, Navid Ahmadi, que es doctor en medicina y máster en filosofía, y Pravin Ravindran, que es licenciado en medicina. Digamos, las personas que estuvieron con esas titulaciones en filosofía o en ciencias médicas se encargaban más de la parte metodológica, y ellos estuvieron en relación al hospital Royal Prince Alfred Hospital de Sydney, Australia. Entonces, este artículo, como mencionaba, fue publicado en 2023, fue publicado en la revista de cirugía de Australia y Nueva Zelanda, cuyas siglas es ANZ, del cual pertenece pues, el Real Colegio de Cirujanos de Australia. Fue publicado en Wiley y tiene un SADI score, esta revista, de 2.5, un factor de impacto de 1.5, esto para el 2023, y pistas de texto completas para el 2023 de 567.565. Entonces, el objetivo principal del estudio era comparar los resultados de pacientes inmunodeprimidos con diverticulitis agudas tratados en un hospital de alta complejidad en Sydney, Australia. Esto una visión retrospectiva durante 12 años, verificando pues diferentes condiciones, primero de base, como sus condiciones sociodemográficas, pero también cómo fue la cirugía, si se realizó o no, o si se hizo un tratamiento conservador, o qué pautas de manejo se realizaron. Entonces, dentro del diseño del estudio, como mencionaba, fue un estudio de cohorte retrospectiva, es decir, pues tomaron una población que previamente había ingresado a ese hospital de acuerdo a la base de datos que se tenía, que podía ser electrónica o en algunos casos también era hecha a mano, y pues se verificaba de estos pacientes, como mencionaba, sus características básicas y también cómo fue el manejo que se le hizo durante la estancia hospitalaria, detallando dentro de lo posible la información que se encontraba. También se observó pues, los hallazgos tomográficos, la clasificación de Hinckley y los hallazgos del TAC de Kaiser. Para hacer el análisis estadístico, entonces se tomó un paquete estadístico SPSS en su versión 24 y las variables se analizaron de acuerdo pues, a cómo correspondiera, con pruebas T de muestras independientes, pruebas U de Mann-Whitney, pruebas de chi cuadrado de Pearson, etcétera. Dependía de cada variable, pues se realizaba el análisis de acuerdo a cómo correspondiera. Entonces, la pregunta de investigación como tal del estudio, dentro de la población, pues fueron adultos mayores de 18 años con presentación aguda de diverticulitis, esa era pues la condición específica que debían tener para poder ingresarlos desde la base de datos. Dentro de la intervención como tal, por decirlo así, fueron los pacientes inmunodeprimidos por cualquier causa. Es importante destacar pues eso, que eran pacientes que podían ser diabéticos o con uso crónico de esteroides o con VIH o cualquier otra condición que pudiera generar inmunodepresión. El control, pues pacientes inmunocompetentes, y se miraba básicamente, o el objetivo principal era la variación de la intención inicial del tratamiento, aunque ellos hicieron mayor énfasis en comparar los pacientes inmunocomprometidos de los pacientes inmunocompetentes respecto al procedimiento quirúrgico inicial o cuando se realizó durante la hospitalización. El tiempo realmente era variable, aunque se tomó un tiempo máximo de 30 días para el procedimiento quirúrgico como tal. Los criterios de exclusión realmente fueron pocos, básicamente pues que fueran menores de edad, como mencionaba este estudio miraba eran adultos, que tuvieron una malignidad identificada o fístulas o estenosis colovesicales o enterocutáneas establecidas. Entonces, dentro de los resultados, esto creo que no me está señalando, dentro de los resultados podemos observar cómo, pues, digamos, el grupo etario tuvo una pequeña diferencia respecto a los pacientes inmunocomprometidos de los pacientes inmunocompetentes, siendo mayores en los pacientes inmunocomprometidos, y esto tiene una P que fue estadísticamente significativa.
Eso hay que tenerlo pues en cuenta, ya que los pacientes adultos mayores van a tener un estado de inmunosupresión de base que no van a estar solo relacionados a la enfermedad o condición que los está llevando a esa inmunosupresión. También es importante resaltar cómo el índice de comorbilidad de Charlson fue mayor para los pacientes inmunocomprometidos que los pacientes inmunocompetentes. Obviamente eso también puede afectar dentro de los resultados que se quieren analizar. Digamos, es esperable que los pacientes inmunocomprometidos van a tener un índice de Charlson mayor, ya que pues, son pacientes que probablemente estén más enfermos o tengan condiciones que lo pueden llevar a este proceso de inmunosupresión. Otro punto a tener en cuenta dentro de las características básicas de los pacientes es que los pacientes inmunosuprimidos tenían un puntaje de Hinkie mayor en porcentaje a los pacientes inmunocompetentes, 7% versus 1.3%. Otro factor que nos hace pensar que puede haber influenciado dentro del resultado, ya que pues obviamente al tener un puntaje mayor, las complicaciones que deriven pues también van a ser mayores. Entonces, se tuvieron de los 751 pacientes totales que se analizaron, 46 de ellos eran pacientes inmunodeprimidos, es decir, un porcentaje del 6.1%. Realmente, si observamos, pues ese es un porcentaje importante para el total de la población que se analizó. Dentro de las causas que tenían de la inmunosupresión, uno pues era el trasplante de órganos sólidos. Las dos causas principales eran pacientes que tenían antecedente de fármacos quimioterapéuticos, enfermedad reumatológica con uso de esteroides, pero también enfermedad autoinmune con uso de medicamentos biológicos y los pacientes con VIH. Como podemos observar y como mencionaba anteriormente, las causas de la inmunosupresión fueron muy variadas y obviamente cada causa puede generar un proceso más profundo de esa inmunosupresión y eso también va a afectar el resultado final. Entonces, dentro de los resultados tenemos, en esta gráfica están comparando pacientes inmunocompetentes con pacientes inmunosuprimidos y se está mirando pues la tasa o la incidencia o la tasa de cirugía realizada en estos dos grupos de pacientes. El gráfico de la izquierda es inmunocompetentes, el gráfico de la derecha es inmunosuprimidos. Podemos observar que en todos los pacientes con cualquier clasificación de Hinkie, al ingreso hubo una mayor cantidad de pacientes inmunosuprimidos que fueron llevados a tratamiento quirúrgico, un 13.3% versus un 5.1%. Esto basado simplemente en decisión del cirujano como tal. Como decía, no se tiene en cuenta en esta gráfica la clasificación como tal de Hinkie y fue estadísticamente significativo. También hay que tener en cuenta respecto al procedimiento quirúrgico que un mayor número de pacientes inmunocomprometidos fueron llevados a colostomía tipo Hartmann. Es importante resaltar que a pesar de que estos pacientes inmunodeprimidos fueron llevados en mayor medida a cirugía, no hubo una diferencia en la tasa de enfermedad grave según Hinkie, fue 27% versus 20%. O sea, pues una diferencia de porcentaje sí hay, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa, con una P de 0.51. Entonces, a pesar de que se llevan más a cirugía, no hay una diferencia en enfermedad grave entre estos dos grupos de pacientes y por tanto llama la atención que sean llevados más los inmunosuprimidos que los inmunocompetentes. Ya respecto a los pacientes que tenían una clasificación Hinkie 1B o 2, que de hecho pues extrapola justamente a la paciente que nos llevó a tomar este club de revista, que era una paciente que tenía una clasificación, en algunos casos de la historia la mencionaban 1B y en otros casos de la historia la mencionaban como 2. En estos pacientes específicamente se pudo observar que también los pacientes inmunosuprimidos fueron llevados en mayor medida a procedimiento quirúrgico. El color vino tinto se refiere a pacientes que recibieron manejo conservador y el celeste a pacientes que fueron llevados al manejo quirúrgico. Y si se observa en comparación con la barra de la izquierda, que son los pacientes inmunocompetentes, pues sí se ve una diferencia importante. En este caso incluso fue el 56% versus el 24%, con una P que fue estadísticamente significativa. En los pacientes que tuvieron una diverticulitis no complicada, es decir, una puntuación de 0 y 1A, el tratamiento quirúrgico fue del 9% versus el 5%, en este caso no fue estadísticamente significativo. O sea, en los pacientes no complicados no hubo diferencia quienes se llevaron a cirugía o no en inmunocompetentes e inmunodeprimidos. Y también hay que tener en cuenta que los pacientes inmunodeprimidos se llevaron más rápidamente a cirugía con un promedio de 3 días versus los inmunocompetentes que se llevaron con un promedio de 12 días.
Hay que tener en cuenta pues también que los pacientes inmunodeprimidos tenían más probabilidad de tener complicaciones posquirúrgicas de acuerdo a la clasificación de Clavin. Estas complicaciones, pues teniéndolas en cuenta que fueron las 3 o 4 en esta clasificación, y las que principalmente se presentaron fueron infección de la herida que requirió apósito BAC y hematoma. Sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en estas complicaciones posquirúrgicas, 30% para los pacientes inmunocomprometidos versus 7% para los pacientes inmunocompetentes. Entonces, resumiendo, fueron llevados más a cirugía, tenían la misma gravedad y tuvieron más complicaciones los pacientes inmunocomprometidos. Los pacientes con clasificación 1B o 2, es decir, los que tenían un absceso paracólico o pélvico, que fueron tratados de manera conservadora, no tuvieron diferencia en el fracaso del tratamiento conservador, es decir, llevarlos a cirugía o drenaje percutáneo, al compararlo con los pacientes inmunodeprimidos, un 20% versus un 13%. Nuevamente, pues, hago la aclaración de que, pues, obviamente el porcentaje sí es diferente, pero no hay significancia estadística. Entonces, dentro de la discusión de este artículo, en primer lugar tenemos pues, que obviamente los pacientes inmunosuprimidos, por su condición, van a tener una dificultad en su proceso de curación, al igual que las manifestaciones sistémicas pueden enmascararse. Esto lleva, y eso es lo que los autores también nos mencionan, que muchas veces el cirujano tenga un umbral más bajo para la decisión del tratamiento quirúrgico en pacientes inmunodeprimidos, pensando justamente en evitar potenciales complicaciones. Pero los datos históricos que respaldan este enfoque realmente se basan en estudios pequeños de cohortes retrospectivas. Y como miramos en este estudio específicamente, pues no hay una diferencia significativa en hacerlo o no hacerlo. En este estudio, por ejemplo, los pacientes con diverticulitis, con abscesos paracólicos o pélvicos, fueron llevados en mayor medida al tratamiento quirúrgico, como mencionaba, 56 versus 24%, pero, como decía, de pronto sin existir en ese momento una indicación específica, sino bajo el criterio del tratante. También tenemos que tener en cuenta que evidencias más recientes, y eso lo mirábamos ahorita en la introducción, sugieren que el manejo conservador de pacientes inmunodeprimidos puede ser seguro y factible. En este estudio específico, los pacientes inmunodeprimidos que se sometieron a un manejo conservador tuvieron una tasa similar de fracaso que los pacientes inmunocompetentes, 8 versus 5%. Es decir, que el manejo conservador pues fue, entre comillas, tuvo la misma utilidad en los dos grupos de pacientes. Y en los pacientes con abscesos pericólicos o pélvicos, es decir, la clasificación 1B o 2, no hubo diferencia significativa en el fracaso del manejo conservador. Ya en este caso, pues, clasificándolos en el subgrupo específico de estos pacientes, que justamente era la paciente que vimos, 20 versus 13%. Los pacientes inmunodeprimidos llevados a tratamiento quirúrgico también tienen más probabilidades de una morbilidad significativa relacionada justamente a este procedimiento, y es una diferencia importante del 30% versus el 7%. Hay un metaanálisis reciente que analizó justamente todas estas variables y demostró que no había diferencias en la morbilidad entre los pacientes inmunodeprimidos e inmunocompetentes que se llevaron a cirugía de emergencia. Entonces, en este se demostró que había más morbilidad y en este, pues, que no había una diferencia. Y la tasa de complicación en el primer grupo, me refiero al metaanálisis, fue similar a la tasa de complicación en el grupo de este estudio, que en el caso del metaanálisis fue 37% y en esta el 30%. Las limitaciones del estudio, pues en primer lugar, la de base, que es un estudio retrospectivo, una cohorte retrospectiva, obviamente hay un sesgo de información, puede que hayan detalles que se estén escapando al momento de realizar el análisis estadístico del estudio. Hubo múltiples y diferentes motivos de inmunosupresión, obviamente van a ser pacientes variables que pueden tener también complicaciones variables, y clasificarlos o dejarlos en una sola cesta, pues de que no se deben llevar a cirugía es complicado en este caso porque son cuadros clínicos diferentes. El número de inmunodeprimidos realmente fue un número bajo, de hecho nos permitió hacer un análisis multivariable haciendo control de todos los posibles factores confusores, y esa es otra limitante del estudio. Y tampoco habían datos de la recurrencia o la necesidad de realizar un procedimiento quirúrgico posterior al alta, lo cual es muy diciente, ya que puede que un paciente hubiera salido
de esa hospitalización sin requerimiento quirúrgico hubiera ingresado más complicado. Entonces, dentro de las conclusiones de este primer estudio tenemos pues que los pacientes inmunodeprimidos con diverticulitis aguda tienen más probabilidad de ser llevados a un tratamiento quirúrgico. Esto, como mencionaba, no basado en un criterio específico, sino al criterio del tratante. Hay más probabilidades de ser llevados que en ese procedimiento quirúrgico a los pacientes inmunodeprimidos a un procedimiento de Hartmann. Tienen más probabilidad estos pacientes de tener una morbilidad posoperatoria significativa en comparación con los pacientes inmunocompetentes, y los pacientes inmunodeprimidos con diverticulitis no complicada y con abscesos paracólicos o pélvicos que fueron tratados de manera conservadora no tuvieron una diferencia estadísticamente significativa con los pacientes inmunocompetentes. Bueno, el siguiente estudio es un estudio que se realizó en la Clínica Mayo. Se realizó en 3 hospitales de esta institución, en las sedes que quedan en Phoenix, en Rochester y en Jacksonville. Estos son los autores, todos son cirujanos colorectales de esa institución. Se publicó en la revista Disease of the Colon and Rectum. Es una revista fundada en 1958, es la revista oficial de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto, y tiene un factor de impacto de 3.2. En este estudio es un estudio retrospectivo en el cual se pretende demostrar cuál ha sido la experiencia de esta institución en el manejo de los pacientes con diverticulitis aguda y además que están inmunocomprometidos. Bueno, el objetivo del estudio era reportar la experiencia de la Clínica Mayo en el tratamiento de pacientes con diverticulitis aguda y además que estaban inmunosuprimidos. Se revisaron los registros de historias clínicas desde el año 2016 hasta el año 2020. Entonces, los autores lo que hicieron fue, primero, filtrar todos los registros médicos que tenían este código K57 que corresponde a enfermedad diverticular. Al filtrar ellos, los registros obtuvieron 2.892. De estos se excluyeron 582 porque ellos no tenían, pues tenían enfermedad diverticular, pero no tenían diverticulitis, sino que tenían diverticulosis. Entonces, al excluir estos 582, nos quedaron 2.310. A estos 2.310 registros se les aplicó otro filtro para seleccionar los pacientes que tuvieran estos diagnósticos, estos 3 códigos CIE-10 que corresponden el primero a pacientes trasplantados, el segundo a pacientes con consumo crónico de esteroides y el tercero a pacientes con consumo crónico de inmunomoduladores. Entonces, al hacer este filtro, se obtuvieron 183 registros, 183 admisiones de pacientes pues, con estas características. A esto se les aplicó los criterios de exclusión, entre los cuales estaba que el paciente haya tenido historia de cirugía colorectal por cáncer, que tenga una diverticulitis no colónica, sino en el intestino delgado, que tuviera un diagnóstico erróneo o que el paciente hubiera ingresado al hospital para realizarle una colectomía electiva. Al final, pues, se excluyeron 45 pacientes en este filtro y quedaron 138 registros de historia clínica de pacientes con diverticulitis aguda y inmunosuprimidos. Esta es la tabla donde están las variables demográficas y fisiológicas de los pacientes. Si vemos, aquí no se ve que haya una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la edad, el género, la etnia, si el paciente había sido trasplantado, el índice de masa corporal, el antecedente de tabaquismo y de diabetes. Tampoco hubo diferencia en cuanto al antecedente de enfermedad coronaria. Hubo diferencia significativa, estadísticamente significativa en cuanto a la clasificación de ASA. Si nosotros observamos el porcentaje de pacientes con esta columna corresponde a los pacientes con perforación, con divertículos perforada. Si vemos el porcentaje de pacientes con clasificación ASA 3 y 4 era mucho mayor en estos pacientes que en los pacientes de esta columna, que eran pacientes con diverticulitis no complicada, en este con diverticulitis abscedada y en este con diverticulitis con obstrucción o con fístula.
No hubo diferencia significativa en cuanto a los antecedentes de cirugía previa. Hubo diferencia significativa en cuanto a la temperatura. Si vemos los registros de temperatura, aunque en promedio pues estaban dentro de rangos normales, fueron más altos en los pacientes con diverticulitis no complicada y con diverticulitis abscedada. En los pacientes con diverticulitis con fístula, obstrucción o con perforación, llama la atención pues que ninguno de los pacientes tenía fiebre, las temperaturas eran más bajas. Otro dato en el cual otra variable en la cual hubo diferencia significativa era en los niveles de albúmina en la admisión. Si vemos pues los niveles de albúmina en los pacientes perforados era mucho más bajo que en los pacientes con no complicada o con abscedada, que estaban en rangos de normalidad, y en los pacientes con fístula o con obstrucción levemente disminuida. Y también hubo diferencias en cuanto a los episodios previos de diverticulitis. Los pacientes que se presentaron con una diverticulitis no complicada o con una diverticulitis abscedada tenían un porcentaje mayor de episodios previos de diverticulitis que los pacientes que se habían presentado con perforación. Y en cuanto a los pacientes que se habían presentado con fístula o con obstrucción, la gran mayoría no tenía el antecedente de diverticulitis previa y en menor proporción pues los pacientes que no habían tenido diverticulitis. Entonces, ya cuando ellos cogieron estos 122 pacientes, eran 138 admisiones, pero correspondían a 122 pacientes, ellos clasificaron entonces en varios grupos. Primero en dos grupos grandes, en la diverticulitis no complicada quedaron 86 pacientes y en los pacientes con diverticulitis complicada 36. Entonces, de estos pacientes con diverticulitis no complicada, a los 86 se les inició el tratamiento médico que consistía en fluidos, antibióticos, analgesia. De estos 38, en la misma admisión, 2 tuvieron que ser llevados a cirugía, procedimiento de Hartmann por falla en el tratamiento médico. Entonces quedaron 84 pacientes. De estos 84 pacientes, 4, bueno, los 84 fueron dados de alta, pero 4 tuvieron que reingresar. 2 reingresaron porque tenían una diverticulitis latente y los otros 2 porque no habían tenido pues, mejoría y tenían una diverticulitis abscedada que fue drenada percutáneamente. Entonces, de estos 86 pacientes, en 80 se pudo realizar un tratamiento médico exitoso. Eso correspondería a una tasa de éxito del 93%. En cuanto a los pacientes con diverticulitis complicada, fueron 36, se dividieron entonces en abscedada, en obstrucción, en fístula y en perforación. La mayoría estaban en el grupo de la diverticulitis abscedada. A esto se le realizó el tratamiento médico. De estos 22, en un paciente falló este tratamiento médico y tuvo que ser llevado a cirugía. Los otros 21 pacientes tuvieron éxito con el tratamiento médico, lo cual corresponde a una tasa de éxito del 95%. Varios de estos pacientes se habían llevados a drenaje percutáneo y otros no. Bueno, todos los demás pacientes de estos grupos pues, fueron llevados a cirugía. Entonces, la tasa de mortalidad de complicaciones postquirúrgicas, fue del 50% en los pacientes llevados a cirugía. Las complicaciones postquirúrgicas correspondían a sangrado, hematomas, seromas, infección del sitio operatorio. En cuanto a la mortalidad, se dio una mortalidad de 0% en los pacientes que no tenían perforación. En los pacientes que fueron llevados a cirugía, independientemente del grupo al que pertenecían, la mortalidad fue el del 18%. Y en los pacientes en los cuales presentaron perforación, la mortalidad fue del 27%. Los autores después realizaron un análisis posterior en el cual determinaron cuál era la tasa de éxito en los pacientes que se presentaban con diverticulitis, con primer episodio de diverticulitis. Se vio que la tasa de éxito, si bien bajó un poco, 91% para los no complicados y 89% para los complicados con absceso, pues se ve que todavía es un porcentaje de éxito alto. Bueno, las limitaciones de este estudio, primero era que no había un grupo inmunocompetente para poder hacer la comparación con estos pacientes que se presentan pues, inmunodeprimidos. Los grupos eran muy heterogéneos en cuanto a los grados de inmunosupresión. Si bien la mayoría de los pacientes, que eran 60%, eran trasplantados, el otro 40% eran pacientes que consumían esteroides
o inmunomoduladores por muy variadas causas. No se hizo un seguimiento a largo plazo. El seguimiento que se realizó solo fue a 30 días, lo cual podría implicar que haya un subregistro de las fallas del tratamiento que se hayan presentado después de ese periodo. Además, este estudio es un estudio retrospectivo y se realizó en un sistema nacional, en el sistema de la Clínica Mayo. Si bien eran 3 hospitales, si los pacientes posteriormente consultaron en otra institución, pues esos registros se iban a perder, lo cual iba a llevar pues a un subregistro. Y además, aunque ellos pues no lo mencionan ahí en las limitaciones, yo creo que una limitación también fue que no se mencionó el tamaño del absceso, lo cual también habría aportado datos para determinar a ver desde qué tamaño pues la tasa de éxito del tratamiento médico disminuye. Bueno, en cuanto a las conclusiones, entonces, el tratamiento no operatorio era seguro y factible en los pacientes inmunocomprometidos con diverticulitis no complicada, sin perforación o no complicada. Estos hallazgos sugieren que el manejo operativo podría ser la primera línea en los pacientes inmunocomprometidos que se presentan con diverticulitis Hinkie 1 o 2. La diverticulitis colónica con perforación se asoció a altas tasas de mortalidad. Y la última conclusión es que este estudio desafía la directriz de la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales del 2014, en la cual ellos recomendaban un umbral bajo para recomendar una intervención quirúrgica en los pacientes que se presentaban con diverticulitis y estaban inmunocomprometidos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Entonces, ¿cuál es la conclusión de ustedes como grupo? Pues ya después de analizar estos estudios, sí concluimos que pues realmente faltan como realizar más estudios más grandes para poder determinar la seguridad del tratamiento médico en los pacientes con diverticulitis y inmunocomprometidos. La mayoría de los estudios que se habían realizado antes de los que nosotros trajimos acá eran estudios retrospectivos, estudios con muestras pequeñas, que si bien estos estudios también habían favorecido el tratamiento médico, pues consideramos que sí faltan como estudios más grandes para poder determinar la seguridad de este tratamiento médico en los pacientes y sobre todo que nos especifiquen sobre todo más características como el tamaño del absceso para poder tener pues más seguridad en el uso de este abordaje. Es decir, el paciente comprometido con diverticulitis leve, ¿debemos correr a operarlos? ¿Cuál es el mensaje que nos debe quedar hoy? Que se podría hacer un intento del manejo médico. Se podría hacerlo, pues, en estos 2 últimos estudios, pues, encontramos que podría ser factible realizarlo. Al paciente inmunosuprimido, si se le lleva a un procedimiento quirúrgico, se le agregaría una injuria más y aumentaría su respuesta inflamatoria, que de por sí pues ya viene bastante caída. Entonces, someterlo a esa injuria que es el procedimiento quirúrgico le llevaría a desenlaces peores, como en los estudios, a pesar de que la muestra no fue muy grande, no hay estudios, unas cohortes retrospectivas muy grandes, todos van hacia el camino de que llevarlos tempranamente, cuando no son complicados, a cirugía, tienen mayores tasas de mortalidad. Entonces, con ellos, la indicación que pudimos sacar de esto es que inicialmente recomiendan un manejo no quirúrgico y si hay una falla en el tratamiento no quirúrgico, llevarlos prontamente pues, a cirugía para poder resolver el foco infeccioso que se encuentra ahí. Tener el umbral como más bajo, estar más atentos, más prestos a un seguimiento estricto, controlado, pero igual pues el manejo quirúrgico se le debe ofrecer de acuerdo al estadio en el que se encuentra la enfermedad, al igual que al competente, solo estar más pendiente. Porque ellos hacen los signos protegidos. Sí. Sí. Y también tener en cuenta, profe, pues lo que se ve en los estudios, que esos pacientes se pueden complicar más en el postquirúrgico, pueden tener más complicaciones. Entonces es como ese balance entre
Las características específicas del paciente de ingreso, tomográficas, el Hinkie, pero también tener en cuenta esa condición. Entonces, pues lo que uno podría concluir de esos dos estudios, inicialmente lo que dice Carlos es cierto, falta obviamente una evidencia más cimentada, pero lo que uno podría concluir de esos estudios es que el manejo conservador podría ser la parte inicial del tratamiento de estos pacientes, pero así como ocurrió con la paciente que nos llevó a este caso, pues hay que mirar el estado clínico, porque es un paciente que de entrada ya tiene una sepsis documentada, que de entrada puede estar hasta en un choque séptico, que de entrada ya está inestable, que tiene un tiempo de evolución bastante prolongado. Pensaría que el tratamiento quirúrgico debe meditarse desde el principio. ¿Algún aporte en el auditorio virtual? ¿De qué están hablando? Ay, para. Lo escucho. En la clasificación de Hinchi grado 3 o 4, independientemente de que el paciente sea inmunocompetente o inmunosuprimido, es claro que el paciente es de indicación quirúrgica. ¿Listo? Eso es lo más importante. Hinchi 3, 4 va para cirugía, independientemente del estado del paciente. Ya en los pacientes con diverticulitis no complicada, que es lo que hablan de las guías, que serían las Hinchi 0 o 1, son los pacientes que se debe definir si se inicia o no tratamiento antibiótico. Si el paciente es inmunocompetente, no necesariamente requiere tratamiento antibiótico. Si el paciente es inmunosuprimido, diabético, anciano, esos pacientes requieren tratamiento antibiótico. ¿Cuál paciente llevará a cirugía? En términos generales, son los pacientes que no mejoran al manejo médico. Si el paciente tiene una falla médica, tiene que ser llevado a cirugía. Todo paciente que está inmunocompetente tiene mucho mayor riesgo de todas las complicaciones, tanto infecciosas como en la mortalidad del paciente. ¿Qué dicen las guías con respecto a la inmunosupresión y llevarlo a cirugía temprano? Pues no dicen nada con respecto a que si está inmunocomprometido, usted tiene que llevarlo a cirugía con Hinchi 1, 2. No, eso no dicen las guías. Lo que dicen las guías y lo que recomiendan es manejo médico. Ya cuál llevar a cirugía, el que paciente que no ha evolucionado bien, que usted ve que a pesar de manejo médico antibiótico, el paciente presenta deterioro clínico, presenta disfunción orgánica y no hay respuesta en las 48 horas de tratamiento médico. Los estudios, los que ustedes presentaron, era lo que había. O sea, no habían estudios mejores que tuvieran mayor cantidad de pacientes como para hacer unas recomendaciones más precisas. Las recomendaciones de los coloproctólogos y de las últimas guías está basado en los pedacitos de estudios con poquitos pacientes y los metaanálisis para hacer una recomendación. ¿Cuál es la recomendación al final? No necesariamente por inmunocomprometido tiene que ser llevado a cirugía. Se hace tratamiento médico y cuál se opera, lo que nos responde. ¿Alguna pregunta, profe? ¿Algún aporte? ¿Qué más tiene que decir? Profe Jimmy va a hablar. Yo creo que Luis Emiro estaba planteando más o menos la misma situación. O sea, las recomendaciones a los pacientes, ofrecerle con diverticulitis no complicada manejo médico. Incluso uno mira que no necesariamente el antibiótico hoy por hoy tiene que ser una parte o un pilar del manejo médico. El problema es que los pacientes con inmunosupresión tienen una reserva fisiológica muchísimo más pequeña. Entonces uno tiene que estar muy atento. Si el paciente falla al manejo médico, indudablemente hay que llevarlo a cirugía, que las complicaciones y que el riesgo es mayor en esos pacientes, sí. Y la probabilidad de que queden con una colostomía y sea una colostomía tipo Hartmann definitiva es muy alta, porque probablemente esa misma reserva, ese mismo inmunocompromiso va a hacer que el paciente no se considere
posteriormente como candidato para cierre de la colostomía. Pero lo que lo define es la falla al manejo no operatorio, teniendo en cuenta que esos pacientes son muy lábiles, a veces no hacen respuesta inflamatoria florida, y cuando uno menos piensa, el paciente ya está en un choque séptico y puede ser no recuperable. Entonces, no quiere decir que haya que pensar que de entrada son quirúrgicos, sino que uno tiene que estar muy atento a que hagan falla el manejo no operatorio para no cogerlos tarde en complicados para cirugía, porque eso va a aumentar la mortalidad. ¿Algún otro aporte? Listo, muchas gracias a todos.